grupo, hermana Claudia se queda, vamos a estar atentos a escuchar el mensaje de Dios, hermano, de parte de Dios a través de nuestro hermano Ismael. Solamente los niños, su maestro o su maestra pueden pasar a su clase. La recomendación, como siempre, hermano, no se distraiga, hermano. Hemos venido a este lugar para adorar a Dios, para exaltarle. Amén, hermano. Amén. Agradecerle por todas y cada una de sus misericordias. Amén, hermanos. Amén. Y también para escuchar y atender a la voz de su palabra. Así que no se distraiga, hermanos, apague su celular, pongamos atención, pidámosle a Dios, hermano, que el mensaje de hoy, hermano, pueda bendecir nuestra vida. Seguramente que así será. Amén. Que el mensaje de hoy pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser y cause efecto, hermano. Como siempre lo hemos mencionado, hermano, y hacemos mucho énfasis que cada vez que venimos a este lugar, usted y yo nos vayamos diferentes, Sí, amén. nos vayamos transformados. Que la palabra, hermano, cause efecto en nuestra vida de tal manera que genere un cambio, hermano. Un cambio que sea agradable a los ojos de Dios. Hay a veces que la palabra puede ser dura, a veces puede ser incómoda, pero es palabra de Dios. Amén. Amén. Dice la palabra, hermano, el apóstol Pablo recomendando a Timoteo: predica, exhorta, ¿verdad? Entonces la palabra tiene que exhortar, tiene que redarguir, hermano, tiene que dirigir, tiene que enseñar. Entonces dispongamos nuestro corazón, hermano, para que la palabra de Dios, hermano, pueda bendecir nuestra vida en esta mañana. Nuestro hermano Ismael, adelante. ¿Qué le decimos a nuestro hermano Ismael, hermanos? Que Dios te bendiga y le guarde hasta que Cristo venga. Amén. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendecido de estar con ustedes nuevamente en la casa de Dios. Para mí es de sumo gozo poder estar acá, compartiendo nuevamente su palabra. Amén. Y estamos gozosos, estamos contentos por lo que Dios está haciendo. Él es grande, Él es bueno, Él es misericordioso. Y todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Amén. Amén. Y el Señor, más allá de hacer las cosas bien, el Señor tiene también a bien bendecirnos en el proceso, bendecirnos en los momentos que estamos pasando. Y para mí es un gozo estar acá con ustedes, hermano, y verlos a todos y cada uno de ustedes. Siempre bendecido de estar con ustedes. Y quiero compartir ahora el mensaje de la palabra. Gracias, Pastor Juan, por la invitación. Como siempre, poder estar en esta iglesia, que es una bendición de parte de Dios para mi vida también. Amén. Para mi familia y bueno, para muchos de los que estamos aquí. Pensaba y yo decía, Señor, algo común que estamos viviendo, y yo creo que ha sido el tenor de los últimos 2 mensajes que he estado predicando y compartiendo en esta casa, y han tenido que ver con el proceso que Dios dispone para cada uno de nosotros. El proceso por el cual Dios nos hace pasar. Pero hoy quiero compartir desde una perspectiva diferente, y he puesto este mensaje, predicar bajo el tema la prueba de la fe. La prueba de la fe. Y quiero que vayamos y leamos primeramente ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Versos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 8, versos del 1 al 3. Y aquí el Señor deja muy en claro algo importante para la vida del pueblo de Israel, pero también para la vida cristiana hoy en día, para cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos ahí y leamos juntos. Bueno, lo voy a leer yo, me puede seguir con su vista. Y la palabra dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Señor, venimos delante de tu presencia a honrar y bendecir tu nombre, porque tú eres bueno, tú eres santo y para siempre es tu misericordia. Ponemos, Señor, en tus manos la palabra que tú nos darás, la palabra, Señor, que tú has dispuesto para nuestros corazones, y como decíamos hace un momento, Señor, que cuando salgamos no nos vayamos igual. Todo aquel que entra a tu casa, todo aquel que entra y dispone su corazón no puede salir igual. Y hoy, Señor, creemos y declaramos por tu palabra, por lo que está escrito en tu palabra, que nosotros vamos a ser transformados y ser llevados de gloria en gloria, como está escrito, a través de la unción de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La prueba de la fe. Si hay algo que hay en común en cada uno de nosotros, hermanos, es que en el caminar cristiano siempre vamos a ser probados, siempre vamos a ser pesados, siempre vamos a tener que pasar por una u otra situación. Así es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de simplemente caminar por caminar. La vida cristiana se trata de caminar, y mientras yo camino, estar avanzando hacia un nuevo propósito de Dios para mi vida. La vida cristiana se trata de seguir adelante siempre a más. La vida cristiana se trata de que con Cristo siempre hay algo nuevo. La palabra dice que Él ha venido para hacer todas las cosas nuevas. Y no solamente cuando venimos a Cristo por primera vez, cuando le recibimos en el corazón, sino que Cristo hace todas las cosas nuevas cada día de nuestra vida. Él tiene la disposición de hacerlo. Por eso su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y si sus misericordias son nuevas cada mañana, es porque cada día quiere enseñarme algo nuevo a través de su misericordia. Es porque cada día Él quiere ofrecerme y darme una ayuda puntual, una ayuda poderosa cada día de mi vida, de una manera y una manifestación nueva. En el caminar cristiano, nosotros siempre tenemos que avanzar e ir hacia arriba con Dios. Ir hacia arriba, como la escalera que vio el patriarca en Betel y le puso: esto no es sino otra cosa que casa de Dios. Porque con Dios tenemos que escalar escalones, valga la redundancia, para estar más cerca del Señor. Y para estar más cerca del Señor, Dios se ha valido de un instrumento primordial, un instrumento esencial, un instrumento que no podemos rechazar como hijos de Dios. Y ese es el instrumento de la prueba. Dios usa el instrumento de la prueba, y es el instrumento de la prueba lo que Él usa por excelencia para revelar lo que hay en nuestro corazón. No hay otro. Si tú te preguntas qué es lo que hace Dios para ver lo que hay en mi corazón, claro, Dios lo sabe todo. La palabra de Dios dice que aún no sale la palabra de nuestra boca cuando tú, Señor, la conoces toda. Pero el Señor utiliza la prueba. El Señor utiliza momentos específicos para pesar nuestro corazón, para Él saberlo, sí, aunque lo sepa de antemano, pero para hacértelo saber a ti. Como el pueblo de Israel, Dios le tuvo que hacer pasar por prueba, aunque Dios sabía lo que iba a suceder, pero Dios, como es un juez justo, tiene que hacerle saber al objeto de la prueba, al pueblo de Israel, o a nosotros como iglesia, por qué es que nos está probando y cuál fue el resultado de la prueba. Porque Él es justo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Hay algo en común en ti y en mí, hermano, y eso es que estamos en un tiempo de inspección. El tiempo de la prueba es una fase de examinación. El tiempo de la prueba, cuando parece que no sucede nada muchas veces, nosotros estamos siendo probados, porque a veces pensamos en la prueba como algo caótico, como algo difícil, y lo es, pero muchas veces hay un tiempo donde parece que las
aguas se calman. Hay un tiempo donde parece que hay cierta bonanza, pero adentro de nosotros no estamos tranquilos. Hay intranquilidad, no hay paz. Por eso dice un himno que me gusta mucho. Una frase dice: las luchas del alma las haces cesar. Lo más importante para Jesús en tu vida y en mi vida es que Él calme esas luchas interiores que cada uno de nosotros tenemos. Muchas de ellas, muchas pruebas son exteriores, pero lo principal es que sepas estar en quietud en tu vida y en tu corazón. Y Dios se vale de la prueba para examinarnos. Hay momentos aparentemente tranquilos, pero hermano, estás siendo probado. Hay momentos aparentemente de paz, pero estamos siendo pesados en balanza de parte de Dios. Y Dios, que todo lo ve, como dice Jesús en los mensajes a las 7 iglesias de Asia, el que tiene ojos como llama de fuego. Y eso significa que Dios examina tu corazón. Eso significa que donde tú estés y lo que estés pasando, Dios está viendo cómo reaccionas. Dios está viendo cómo pasas la prueba. Dios está viendo si es un momento caótico o aparentemente tranquilo, pero Dios está observando qué sale de tu corazón, qué sale de tu interior, qué sale de tu carácter, qué sale de la intención del corazón. Eso es lo importante para Dios. La palabra de Dios dice, hablando de Jesús, y Él no se fiaba de nadie porque sabía lo que había en el corazón de ellos. Jesús no tenía necesidad de que le contaran qué razón de tal o cual persona, porque Él lo conoce. Esos son los ojos de llama de fuego que están sobre ti en el tiempo que estás viviendo. Hoy tú y yo estamos siendo probados, estamos siendo pesados en balanza. ¿Cuál es esa prueba que Dios ha enviado a ti? Tenemos que tener en claro qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces al principio no lo sabemos y no hay que saberlo. Pero lo que sí es verdad es que el carácter de Cristo en tu vida debe de ser siempre manifestado. Debe de ser siempre revelado en nosotros. Dios nos prueba muchas veces, hermanos, sin darnos aviso. Y quiero decirte que parte del examen de la prueba de Dios para nuestras vidas no es la prueba en sí misma, lo es, pero una prueba en la prueba es que no sabemos cuándo empieza el examen. Dios de pronto envía algo inesperado. Dios de pronto nos hace pasar por una tormenta, como en el mar, cuando está el barco. Es en un instante. Cuesta 1 minuto para que cambie el clima. Ese es el clima espiritual de nuestra vida. Eso representa tu vida. En un instante todo está tranquilo, está despejado. Lo hemos visto con el clima de la ciudad. Pero en otro instante se nubla y la neblina baja. Y empieza a llover, y se hace una tormenta, y se empiezan los chubascos, y se empieza a inundar. No sabemos cuándo Dios va a iniciar una prueba en nuestra vida. Y aún más, no sabemos cuánto va a durar. No sabemos. No sabemos cuánto se va a prolongar esa prueba. Por eso Job no supo, nunca se esperó lo que iba a empezar en su vida. Lo que iba a pasar con él. Él estaba tranquilo. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre justo, recto delante de Dios, ofrecía sacrificio todos los días a nombre de sus hijos, porque él decía, quizá mis hijos han pecado hoy. Dios probó a Job, y Job era un hombre justo. Dicho sea de paso, si nos queremos contrastar con Job, orar cada día, interceder cada día por nuestros seres amados. Dios sabía que Job lo hacía, y Job lo hacía diariamente. Y transcurrió la vida de Job. Y de repente, sabe la historia, de repente le dan el aviso, mira Job, nos han robado el ganado, han robado todas tus posesiones, mira Job lo que ha sucedido con tu dinero, con tu posesión, y después, más adelante, Job, tus hijos han muerto. Solo yo lo vi y vine y corrí hasta ti para darte el aviso. En un día murieron los hijos de Job, en un día.
Yo he conocido a personas cercanas en donde han fallecido sus hijos de forma seguida, con meses o un año a lo más de separación. Quiero decirte que eso es algo muy duro para el padre o la madre que lo vive. Ahora, no me imagino a Job ver que en un día todos los hijos de él murieron sin él esperar, sin señal de nada. Y la prueba empezó a transcurrir, la prueba empezó a caminar. Después fue tocada la salud de Job y él se sentó, como dice la palabra, en polvo y ceniza, contrito y humillado. Y Job no sabía cuánto iba a durar la prueba, pero aún más, Job no sabía lo que Satanás y Dios habían platicado en el cielo. Satanás le pidió permiso a Dios y Dios lo concedió. Le dijo, está bien, pero no toques su vida. Porque cuando parece que Satanás tiene el control de tu vida, Dios está detrás observando las cosas y diciendo, Satanás, tú quieres hacer esto con ellos, pero tú no sabes lo que yo voy a hacer con Job. Tú no sabes el mayor peso de gloria que le voy a dar a Job. Tú crees que lo quieres arruinar y vamos, está bien, te doy permiso. ¿Cuántas veces tal vez Satanás ha pedido nuestra vida? Como dijo Jesús. Satanás nos ha pedido para zarandearnos. Pero no se preocupen. Yo he rogado al Padre por ustedes, he intercedido que su fe no falle. Aleluya. Y Dios le dijo, ve y no toques su vida. Job nunca supo de eso. ¿Cuántas cosas hay en la prueba que estamos viviendo que no sabemos y no nos enteramos? Pero Dios ha designado un plan maestro, un plan perfecto, un plan magistral para que tú salgas diferente. ¿Sabías, hermano, que la prosperidad de Job no solo fue que Dios le dio el doble de las cosas que perdió? Al final de la prueba, cuando él no supo que iba a terminar la prueba, esa no fue su prosperidad. La prosperidad nada tiene que ver con posesiones en primer lugar. Si Dios las da, tiene que ver y es parte de, gloria a Dios. Pero en primer lugar, es lo que dijo Job antes. Y Job, de frente a Dios, y Dios lo cuestionó y le dijo, Job, ponte delante de mí y sigue tus lomos. Vamos a ver si tú eres sabio como Dios. ¿Dónde estabas tú cuando Dios creó y puso los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le di al Behemoth, el Leviatán, el tejido que tiene y caminar majestuosamente? ¿Dónde estabas tú? Dímelo, decláramelo si lo sabes. Y Job dijo, cayó, no dijo nada, pero dijo una frase. Y él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa fue la verdadera prosperidad de Job. Porque la prosperidad tuya y mía pasa y sucede cuando escuchamos la voz de Dios y nos humillamos delante de Dios en la prueba y decimos, Señor, yo decía que te conocía, pero ¿sabes qué? Todavía me falta mucho por conocer. Y ahora conozco algo más grande de ti. Como resultado de la prueba, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dijo eso Job? Cuando en el capítulo 1 dice que Job ya era un hombre justo, ya era un hombre recto, lo era, pero no era perfecto. Dice la palabra de Dios que el que empezó la buena obra la continuará hasta el día de su venida, la perfeccionará. Tú y yo tenemos que ser perfeccionados, tú y yo tenemos que ser santificados. Y el instrumento por excelencia de parte de Dios es la prueba. Por eso dice este verso, y te afligió y quiso tener hambre y te sustentó con maná. Pero ahí en el versículo 2 de Deuteronomio 8 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso es lo que le interesa a Dios. Eso es lo que Él desea, ver qué hay en nuestros corazones. Porque muchas veces creemos tener cuando no tenemos.
Muchas veces creemos ser cuando no somos. Porque estamos llevados del día a día. Porque estamos llevados de una rutina. Porque tenemos muchos años en la iglesia. Porque creemos que mi papá, mi mamá y mis abuelos, como fueron misioneros, pastores, yo también. Y todo parece que va así, transcurren los años. Dice la palabra de Dios: el que crea que esté firme, mire que no caiga. Con más diligencia, dice Hebreos, debemos de atender a las cosas que hemos oído. Atender hoy, no sea que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. Y más en otra parte dice la palabra: y si el justo retrocediere, no agradará a mi alma. Tenemos que velar por permanecer. Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Sí, amén. La prueba quiere sacar de ti y de mí lo mejor, pero no es agradable. No es agradable a la carne. La prueba nunca va a ser agradable, pero es donde Dios se glorifica para que podamos ver su poder. ¿A quiénes prueba Dios? Es una pregunta. ¿A quiénes prueba Dios? Dios prueba, número 1, a los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Jeremías 20:12: Dios prueba a los justos. Número 2, Dios prueba a los justos. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Salmo 17, 4 y 5. Salmo 11, 4 y 5. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios prueba, Dios pesa, Dios ve. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jeremías 17, 9, 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, escudriño la mente, porque pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios prueba, número 3, Dios prueba a su iglesia. Apocalipsis 2, 9 y 10. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mira, me voy a detener aquí tantito porque en la prueba parece que nos faltan cosas. Y Dios te dice: si tú estás pasando por una prueba hoy, crees que te falta algo, pero tú eres rico. Porque la prueba está puliendo tu carácter, si tú lo permites. Porque la prueba está moviendo tu corazón, si tú lo dejas. Porque la prueba está moviendo las fibras más profundas de nuestro corazón, si tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Es un aliciente escuchar esto de parte de Jesús, sí o no? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para que seáis probados. Satanás no es más que un instrumento de Dios. Él cree que nos está dañando, pero si tú permaneces firme, él solo va a servir como un servidor de la mano y de la diestra de Dios. Si permaneces firme. Y tendréis tribulación por 10 días, es decir, por un tiempo corto. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios prueba a la iglesia. Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dios observa.
Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios nos prueba como la plata y nos hace refinar en el horno de fuego, de piedra como al oro. Es necesario. Es ahí donde nosotros vamos a poder decir, Jehová es mi Dios. ¿Te acuerdas de Daniel y sus amigos? Fue ahí donde en el Espíritu ellos dijeron, nosotros tenemos un Dios grande. Es ahí en el horno de la prueba donde ellos dijeron, he aquí yo conozco al Señor, yo conozco en quién he creído. Y sé, como dice la palabra, que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Se trata de lo que tienes por delante, no de lo que vives en el presente. De eso se trata. El presente puede ser prueba, puede ser bonanza, pero se trata de hacia dónde vas, hacia dónde caminas y hacia dónde Dios te está direccionando. Si no tienes un lugar hacia dónde ir, examina tu vida. Porque no se trata de la edad del hombre, no se trata de que el que tiene 20 tiene un camino delante por recorrer, que el que tiene 70 ya no puede más. No se trata de eso, porque estaríamos viendo con ojos carnales. Se trata de que si estamos vivos, tengamos 60 o 70 años, si estás vivo, tienes un propósito de Dios. Si estás vivo, tienes que caminar con Dios y buscar más de Dios. Porque con Dios siempre tenemos y debemos, y Dios está dispuesto a que vayamos más con Él y no que nos estanquemos. Ese no es el propósito de Dios. Dios es eterno. Dios tiene, dice la palabra de Dios, las riquezas en Cristo Jesús. Y las riquezas en Cristo son inagotables. No cesan, no acaban, no terminan. Las riquezas en Cristo son eternas, son inagotables. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿No hará algo nuevo contigo? ¿No hará algo diferente a pesar de tu edad o de tu condición? Lo va a hacer. Pero se trata de la disposición del corazón. De eso se trata. Siempre se ha tratado de eso. Se trata de cuánto tú anhelas a Dios. Se trata de cuánta sed tienes de Dios. Porque si no tienes sed de Dios, no va a pasar nada. Aquel que tiene sed tiene que clamar por agua. Aquel que tiene sed tiene que estirar la mano. Aquel que tiene sed tiene que ir a caminar al pozo. Aquel que tiene sed, como la mujer samaritana, tiene que ir a buscarla del pozo y dispuesta y preparada con sus cubetas, disponerse a sacar agua del pozo. Cuando tú haces lo que te toca, como la mujer samaritana, tengo sed, Jesús va a aparecerse del lado de tu pozo y te va a decir, yo estoy para suplir el agua de vida, porque yo soy el agua de vida eterna. Tú has dispuesto tu corazón, yo te voy a dar y te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Porque Dios observa, porque Dios ve lo que hay en nuestro corazón, porque no se fía de nadie. Él sabe lo que hay en ti y en mí. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, tantos maridos has tenido y ha pasado esto contigo. Y la mujer samaritana dijo, Señor, creo que tú eres profeta, porque me estás diciendo todo lo que he pasado sin yo antes haberte visto. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo cara a cara, pero tienes que disponerte a sacar agua del pozo, porque es el que tiene sed al que Dios le va a dar agua de vida. Al que no tiene sed, Dios no le va a dar agua. El que tiene sed tiene que venir a Cristo. El que tiene sed después de venir a Cristo tiene que buscar a Cristo. Porque no se trata de venir a Cristo y se acabó. Se trata de que cada día tengo que caminar con Cristo. Y caminar con Cristo es muy diferente a venir a Cristo. Venir a Cristo es gratis, no cuesta nada, es totalmente gratuito, es por gracia. Pero caminar con Cristo te va a costar todo en la vida. Caminar con Cristo te va a tocar diferencias. Con la familia, allá afuera, con el mundo. Caminar con Cristo te va a demandar despojarte de muchas cosas que para ti son ganancia. Por eso Pablo decía, no de la nada, he aquí todo lo que soy, todo lo que he ganado lo tengo por basura. Del griego escúbalo, desecho, desperdicio. Con tal de conocer a Cristo. Mira, Pablo tenía más sed de Dios. A pesar de lo que él ya sabía, a pesar de su caminar, a pesar de estar sentado a los pies de Gamaliel desde antes, claro, no conocía todavía el Cristo de la gloria, pero aún después de conocerlo, dice, todo lo que soy lo tengo por basura,
con tal, es decir, su anhelo presente, con tal de seguir conociendo a Cristo. Amén, amén. Eso es lo que Dios desea en el tiempo de tu prueba y de tu aflicción. Es lo que Dios desea al pesar tu corazón. Gloria a Dios. Gracias. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ofrenda en justicia. Después de la prueba, Dios va a sacar un fruto de justicia. Tú se lo vas a llevar a Dios. Gloria a Dios. Pero es necesaria la disposición del corazón. Es necesaria la disposición del corazón. Porque la ofrenda que Dios le agrada es una ofrenda de amor. Una ofrenda de corazón a corazón. Eso es lo que Dios le agrada. Tú puedes venir, yo puedo venir, yo puedo predicar, pero si mi corazón no está alineado con Cristo, de nada sirve lo que pueda decir. Si mi corazón no está alineado a la palabra de Dios, si no soy un hombre de verdad, si no soy un hombre de justicia. Dicho sea de paso, la palabra verdad viene del hebreo emet. Emet. Y la palabra emet, casualmente, más bien no casualmente, sino con propósito, se escribe en hebreo con la primera, la última y la letra del medio del alfabeto hebreo, dando a entender que la verdad encierra todas las cosas. La verdad de Cristo es íntegra. Tú y yo debemos ser hombres de verdad. Tú y yo debemos de ser hombres íntegros. Íntegros. Hombres puros. Para que haya efecto. Para que pueda pasar la prueba prosperadamente. Si no, sería en vano. Sería en vano. La palabra dice en el Salmo 66, 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y pasamos por el agua. Y mira cómo termina esta parte. Y nos sacaste a abundancia. Aleluya. ¿Te das cuenta de lo que sucede después de la prueba? Dios te saca abundancia. Y eso me acuerda el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Él es el que nos hace andar en verdes pastos, en delicados pastos. Nos saca abundancia. ¿Has reflexionado sobre el Salmo 23? Creo que sí. Pero el Salmo 23 no puede pasar en nuestras vidas. No sin antes pasar por el Salmo, por decirlo de alguna manera, pasar por el Salmo 51 y el Salmo 11. Salmo 51, el arrepentimiento sincero. Lo que David dijo cuando pecó con Betsabé: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Arrepentimiento. Salmo 11, prueba del justo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama violencia, su alma aborrece. No podemos degustar de las delicias del Salmo 23, andar por verdes pastos, si yo no paso por el arrepentimiento sincero de David del Salmo 51. Si no soy probado antes en el Salmo como en el Salmo 11, para disfrutar lo que dice Dios en el Salmo 23. Pero quiero decirte que no solo al final de la prueba vas a degustar lo del Salmo 23, sino que es en medio de la prueba que tú puedes tener verdes pastos en tu vida. Si clamas a Dios, si recurres a Dios, si vas a su presencia, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Amén, amén. Amén. Puedes tener paz en medio de la tormenta, porque no se trata de que acabe la prueba o que termine la tribulación. De eso no se trata. Se trata de que tengas contentamiento y paz en medio de ella. ¿Difícil? Lo es. ¿Se dice fácil? Se dice fácil. Pero tenemos que andar en el Espíritu. Si andamos en la carne, no va a ser fácil y va a ser imposible. Pero si andamos en el Espíritu, vamos a poder escalar, vamos a poder subir, vamos a poder caminar y vamos a poder pasar satisfactoriamente la prueba.
Por eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle, aunque mi presente sea de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Presente. ¿Cuál es tu angustiador hoy? ¿Qué es lo que te está angustiando? ¿Qué es lo que quiere quitarte la paz y robarte la paz? Dios y David dijo por el Espíritu, en presencia de mis angustiadores, pusiste una mesa delante de mí. Y al final, hermano, al final de la prueba, Dios va a hacer desvanecerse los angustiadores. Como Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en el adulterio. ¿Se acuerdan de esa parte? Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer levanta su rostro y dice, Señor, ¿no están? ¿Se han ido? Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Ve en paz, pero no peques más. Pero nota cómo los angustiadores de la mujer se fueron. Aleluya. Los angustiadores en la prueba de la mujer se desvanecieron, porque los angustiadores de esa mujer estaban listos para tirarle piedras y matarla. Pero Jesús estaba presente en la prueba. Jesús estaba presente porque la mujer se supo arrepentir, y cuando tú te sabes arrepentir, Dios se aparece diciéndole de alguna manera, Él está siempre presente, pero Dios se aparece de una manera gloriosa para sacarte adelante, para justificarte delante de tus angustiadores, y tus angustiadores no podrán decir más nada. Y aquí no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Amén. Ninguna. Gloria a Dios. Los angustiadores pasan, como el Salmo 1 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino, nuevamente, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces entendemos, hermanos, que Dios prueba el corazón, en el sentido de pesarlo en balanza, para ver si es hallado recto o hallado falto, de acuerdo a nuestra respuesta de su verdad, a la respuesta nuestra de su palabra. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra de Dios en Daniel 5:27, hablando del rey Belsasar? Y dice la palabra, Daniel 5:27, Teque, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso es lo que Dios anda observando. Ahora, no con ojos condenatorios, no. Él tiene misericordia, pero Él es justo. Él observa el camino del hombre, y si hacemos lo malo, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Oh, queremos escuchar muy bien, mi buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa va a ser la palabra última que vamos a escuchar después de la prueba de la vida. Si permanecemos firmes, si permanecemos fieles. Pero también la prueba en balanza nos prueba en una balanza cuando envía una prueba para ver cómo actuaremos. En otras palabras, hermanos, probar nuestro corazón para ver lo que hay en él y nosotros mismos lo sepamos, como se nos había dicho. Como dice Deuteronomio 8:2, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Y sabes qué? El corazón se prueba en la situación difícil, no en la sencilla, ¿verdad? El corazón se prueba en lo difícil, pues lo que se prueba es la fe en Dios, la fe en su poder, para ver el poder esplendoroso de Dios. Si tú quieres ver la gloria y la manifestación de Dios, tienes que pasar por pruebas difíciles. Lo demanda. La gloria de Dios demanda que la prueba sea difícil si quieres ver la gloria manifiesta de Dios. Aleluya. Para ver también si confiamos en Él. Hechos 9:16. Dice la palabra, hablando Dios de Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y cómo es el nombre de Dios? ¿Cómo es el nombre de Dios? Malaquías 1:11. Porque desde donde sale el sol
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Si el nombre de Dios es grande, y Dios dijo de Pablo, le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, que es grande. ¿Cómo va a ser la prueba? ¿Cómo tiene que ser la aflicción? Grande. Tiene que ser grande, porque la gloria de Dios demanda que la prueba sea grande, para que seas pulido como debe de ser, para que seamos probados como debe de ser. Primera de Tesalonicenses 2 y 4 dice: pues habiendo antes padecido, dice Pablo, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de grande prueba, de gran oposición. En medio de gran oposición, Dios nos va a enviar pruebas grandes. ¿Quieres ver y conocer que tu Dios es grande? Tienes que pasar por una prueba grande. ¿Quieres conocer la gloria de Dios de una manera manifiesta, poderosa y grande? Dios se va a valer de una prueba grande. No hay más. No hay diferente. Tiene que ser así. Lo ha sido desde que existe la iglesia, antes de la iglesia, después de la iglesia, y ahora con nosotros tiene que ser igual. Es lo mismo. La prueba grande, gran oposición. Pero si esto es así, ¿por qué causa vienen las pruebas? ¿Cuál es el propósito último, mayor y más grande? ¿Cuál es? Vamos juntos a Deuteronomio, Deuteronomio 8, capítulo 8, versos 11 al 16. Porque esto nos va a dar la clave, hermanos. ¿Por qué sucede la prueba? ¿Cuál es el motivo de Dios para probarnos? Síganme con sus vistas. Verso 11 al 16 de Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieres se aumente. 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Pon atención, 15, 16, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, el reflejo de tu vida y mi vida. 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien. Esa es la clave. Dios te prueba, como dice Deuteronomio 8:2, para pesarte, afligirte, probar lo que había en tu corazón. Verso ahora 16, ¿para qué? ¿Para qué, Dios? Hijo, tú no lo sabes, tú no lo ves, tú no lo sientes, pero ¿sabes qué? Para la postre hacerte bien. Para eso es la prueba. Para la postre recibir gracia de Dios, para la postre darnos lo que necesitamos. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que necesitamos, porque tenemos un corazón de hombre. Muchas veces no sé qué es lo mejor para mí, por eso dice la palabra que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Conocer tu propio corazón es tu tarea. Conocer tu propio corazón es tu tarea a la luz de la palabra. Tenemos que conocerlo. Para la postre hacerte bien. Hechos 14, 19, 22. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. La prueba es necesaria. Voltea con tu hermano y dile: es necesario. Es necesaria la prueba. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Nos anima? ¿Te anima? ¿Te anima esto? Debería. Debería animarnos si estamos en el Espíritu. En la carne a nadie le agrada la prueba. En la carne no. Pero en el Espíritu nos debe de animar. Porque como dice la palabra, ya lo leímos, para la postre hacerte bien. Cuando tú pienses en la prueba, piensa que Dios te quiere hacer bien al final, a la postre. Te quiere entregar algo, te quiere dar algo. Por eso dice la palabra de Jesús: por el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio, despojándose de sí mismo, como dice Filipenses, desechando todo y diciendo: Señor, yo voy. Señor, yo levanto la mano, yo voy y me ofrezco el sacrificio porque soy obediente a tu voluntad. Por el gozo puesto delante de Él. O como dice Hebreos en capítulo 11, los héroes de la fe, hablando de Abraham y de todos los hombres de la fe, todos, y mujeres de la fe. Dice que saludaron de lejos las promesas, como si las tuvieran ya. Saludaron de lejos y se alegraron por el fin que les esperaba. Es lo mismo que tú y yo debemos de vivir. Es lo mismo que tú y yo debemos de tener en cuenta, por el gozo puesto delante de nosotros. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. 2 al 4. Y dice la palabra. Aquí, hermanos, Santiago sabía por el Espíritu de Dios y por el testimonio de las Escrituras en Deuteronomio 8 que acabamos de leer, que las pruebas producen bienes, las pruebas producen ganancia espiritual si las pasamos conforme al corazón de Dios. Y Santiago, el apóstol, lo sabía. Y Santiago conocía lo que decía Deuteronomio 8. Por eso escribe: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hasta ahí. Santiago lo sabía. La prueba va a producir en ti paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es una espera y confianza en que Dios hará. Dios va a hacer en tu vida, hermano. ¿Lo cree? Dios va a moverse. Salmo 28:7: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Lo hemos cantado. Hebreos 10:35 al 36: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. La paciencia es necesaria para la obtención de la promesa en tu vida. La promesa que Dios te ha dado para recibir aquí en la tierra, y al final la promesa de la vida eterna. La más grande de todas. La más grande de todas. Es necesaria. La paciencia es el resultado de la fe en Dios, y la fe es la confianza en Dios en el presente. Por eso dice la palabra: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, presente. Pero también en la paciencia desarrollamos la esperanza, hermano. ¿Qué es la esperanza? La aplicación de la fe en tiempo futuro. No solo en tiempo presente, sino en tiempo futuro. Confianza en Dios en el futuro. Romanos 5,
1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Prueba. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Amén. Que nos fue dado. Gloria a Dios. Es necesaria la paciencia, porque es en la espera de la prueba que tú y yo desarrollamos el carácter de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, ese es el propósito en la prueba. Pero si no desarrollamos el carácter de Cristo en Efesios 4:13, y si no tenemos la mente de Cristo, como dice la palabra, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, Sí, amén. entonces la prueba va a ser en vano. Entonces la prueba va a venir otra vez, porque no has aprendido la lección o no la hemos aprendido. Pero dice la palabra de Dios en Corintios, diciendo Pablo: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Tenemos la victoria en la prueba. Sí, amén. Tenemos la victoria en la prueba. Gracias a Dios. Perdón. La prueba solo es un servidor de Dios. Escasez, tribulación, lo que sea que atente contra tu vida, es un servidor de Dios. Satanás es un servidor de Dios. Cuando Él quiera atentar contra ti, si caminas con Cristo, tus enemigos desaparecerán. Satanás huirá. Por eso dice la palabra en Santiago: resistir al diablo, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y éste huirá de vosotros. Amén. Es por eso. Tenemos que sujetarnos a Dios. Entonces las múltiples virtudes, y voy terminando con eso, los últimos minutos para decirles que las virtudes que se desarrollan en la paciencia, porque dice la palabra que leímos en Santiago: mas tenga la paciencia su obra completa. Amén, amén. Las virtudes que se desarrollan en la paciencia son muchas, pero unas de ellas son, número 1, firmeza y perdurabilidad espiritual. Amén. Es una del fruto para que la paciencia tenga su obra completa. ¿Qué es esto? Es el uso ágil, el uso audaz de la armadura de Dios para apagar los dardos del maligno. Efesios 6, 13 al 18. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia acá en el pecho, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perdurabilidad y firmeza espiritual en medio de la prueba es poniéndote la armadura de Dios. Gloria a Dios. Gracias. La espada. Vivir por la palabra. Por eso Jesús dijo, y Jesús citó precisamente Deuteronomio 8:2: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citó Deuteronomio 8:12, la tentación en el desierto contra Satanás. El uso audaz con la palabra de Dios, porque Satanás va a sacarte la palabra y te la va a querer distorsionar. No que tú eres hijo de Dios, no que Dios está contigo, no que muy hijo del rey. Satanás te puede decir toda esta barbaridad distorsionando la palabra, porque Satanás se la sabe, por supuesto, pero él la distorsiona. Esa es la diferencia. Pero si tú estás cimentado en la palabra y eres un hombre y una mujer de verdad que sabe usar bien la palabra de verdad, como dice la misma Escritura, tú vas a redirigir. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Porque yo no soy la gloria en la prueba.
Yo no soy, es Dios. Amén. Yo no soy el que debe de salir más alzado de la prueba. Es la gloria de Dios en mi vida la que debe de ser exaltada de la prueba para yo brillar y reflejar la gloria de Dios. El hombre de Dios debe de ser varón de verdad y hablar, y la mujer de Dios también, y hablar verdad en su corazón. Tenemos que ser hombres de justicia en medio de la prueba. Por eso Dios decía de Job, varón recto, varón justo. ¿No ves a mi siervo Job, varón recto y justo? ¿Y qué era una de las cosas que hacía Job? Job no provocó o no dijo que la prueba era un despropósito de Dios. Dios fue honrado a través de los labios de Job, porque dice la palabra que Él lo honró en todo momento. Practicar la justicia es apartarse del mal. Apártate del mal. No tengas nada que ver con el mal. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 5:9 que nosotros no debemos de ser partícipes de las obras de las tinieblas, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pero si tú estás con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, cuando venga la prueba, no va a haber manera de que salgas de ello. Tenemos que ser puros, tenemos que ser santos, tenemos que apartarnos del mal y reprender al mal. Y esto no solo es para los jóvenes, porque de pronto pudiéramos pensar con los jóvenes que la apartan del mal. Es tu vida. Mientras tengas vida en esta tierra, apártate del mal. Porque hay pecados que pareciera que no entendemos, pareciera que no escuchamos, pero son pecados que guardamos, como el orgullo, como la falta de sujeción a la autoridad. Es pecado. No necesitas estar allá afuera haciendo cosas muy vistosas, malamente. Desafía la autoridad de Dios para que veas que hay pecado en ti y debes de ser un hombre de bien que se aparte del mal y que reprenda las obras de las tinieblas. Pero ¿sabes qué? Reprende la primera en tu vida, en tu corazón, para que puedas ir allá afuera con la autoridad y reprender a los demás con justo juicio, con dominio propio, con un corazón para Dios, con amor, mirando que tú no caigas, mirando que tú estés firme. Esos son los principios de Dios. Aplica los principios de Dios y vas a ver cómo la prueba es un servidor de Dios para tu vida. No importa si es enfermedad o escasez. No importa si es que atente en tu vida la misma muerte. Es un servidor de la diestra del Altísimo. Amén. Ten contentamiento en la prueba. Como decía Pablo, he aprendido a estar contento en la escasez y en la abundancia. En todo y por todo he sido enseñado. Porque no se trata de lo que me falta en la prueba. Se trata de que Dios suplirá todas las cosas que os falten conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús en la prueba. De eso se trata. Contentamiento. Morir a la carne. Recuerda que la sujeción a Dios cuesta. La tentación va a venir a la prueba, hermano. Quiero decirte, voy terminando ya. 2 minutos y termino. La tentación va a venir en el momento de la prueba. ¿Cómo es eso? La tentación es una salida fácil, es un atajo, es un desvío del camino trazado por Dios. ¿Y esto por parte de quién? De Satanás. Porque Él es el que tienta a los hombres para darnos rápidamente lo que Dios nos dará al finalizar la prueba. Dios ha dispuesto algo grande que darte al final de la prueba, pero Satanás te va a querer desviar y decirte: yo te lo doy antes, ten, yo te lo doy, disfrútalo ya, tómalo, tómalo. Lo hizo con Jesús. Póstrate ante mí y te daré todos los reinos. Jesús dijo: no, al Señor tu Dios servirás y solo Él adorarás. Sí, amén. Yo voy a obedecer a Dios y pasar el camino largo sin atajos. Voy a recibir la adoración que merezco como hijo de Dios, pero muriendo en la cruz. No porque tú me des los reinos del mundo, porque Satanás los tiene, son de Él. Él mismo dijo: porque a mí han sido dados y yo se los doy a quien quiera. Son de Él, pero Dios está encima de Él. Sí, amén. Satanás es el príncipe de este mundo, pero el Dios de nuestros padres y Dios nuestro es el rey de la tierra. Sí, amén. Morir a la carne para que el Espíritu sea vivificado. Y finalmente, tener el carácter y la mente de Cristo, como lo dije en Efesios 4:3. Ven estas cosas en el momento de la prueba, y la prueba va a servir para la postre hacerte bien. Es el designio de Dios para la prueba. Al final de todo esto,
¿qué es lo que va a generar todo esto en tu vida? Número 1, mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria es lo que Dios te va a dar. Un mayor peso de gloria te va a dar obtención del fin esperado. Jeremías 29:11 dice, Jeremías 29:11, y cerramos con ese versículo, y Efesios 3:20. Bueno, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin. Ponte de pie, hermano, vamos a orar al Señor. Gracias, Dios. Señor, oramos delante de tu presencia. Y Padre, hoy sabemos que estamos necesitados de ti. Gracias, Señor, porque tú nos has revelado lo que es necesario para obtener el fin que esperamos, para obtener un mayor peso de gloria que refleje tu gloria, para poder recibir mucho más abundantemente de aquello que esperamos o pedimos o imaginamos, como dice la carta de los Efesios. Y esto es la prueba. Tu palabra dice, para probarlos, para afligirlos, para pesarlos, para saber lo que había en su corazón. Y más adelante dice, para la postre hacerte bien. Ese es el objetivo. No te olvides de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Toma en cuenta lo que Dios está haciendo hoy contigo, la manera en que te está afligiendo o la prueba por la que estás pasando. No hay prueba grande ni prueba chica. No hay prueba grande ni prueba pequeña. Joven, la prueba de un adulto no es mayor a tu prueba. Porque no se trata de la edad del hombre, se trata de la confianza en Dios. El siervo de Dios, Daniel en Babilonia, era un jovencito. Por eso dice la palabra, que nadie tenga en poco tu juventud, sino más bien sea ejemplo en palabra, en obras, en fe. Daniel en Babilonia era un joven, tal vez a los ojos de muchos rabinos despreciados, pero Daniel tenía una cualidad. Daniel confió en su Dios hasta la muerte. Y Daniel vio la mano de Dios en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego vieron la mano de Dios siendo jóvenes porque confiaron en su Dios. Los jóvenes hebreos vieron la gloria de Dios como muchos reyes de Israel y de Judá no la pudieron ver. Porque no se trata de la posición que ostentes en el reino de Dios, no se trata de la posición que ostentes en la iglesia, se trata del corazón que tengas para Dios. Cuando tienes un corazón para Dios, joven, hombre, mujer, anciano, niño, cuando tienes un corazón para Dios, Dios mismo desciende de lo alto. Se pone del lado tuyo, como Jesús se puso al lado de Sadrach, Mesach y Abednego y caminó con ellos. Jesús va a caminar contigo porque Dios honra a los que le honran. Dios mismo desciende, aunque Dios está en todo lugar, aunque Dios es omnipresente. La gloria manifiesta de Dios es una revelación diferente. La gloria manifiesta de Dios es que descienda en tu necesidad, que descienda en tu prueba, que descienda en tu caminar y te dé palabra rema en tu vida para que tú vayas y camines y pases la prueba con éxito. Señor, oramos. Si quieres pasar al frente, vamos a orar 3 minutos para orar por ti por el momento de prueba. Señor, yo oro por la iglesia que está aquí. Yo oro, Señor, por la iglesia de Benecer, por la iglesia que tú has levantado en esta casa.
Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Piedra de apoyo nos has sido tú. Piedra de apoyo. Nosotros levantaremos pendón delante de Jehová. Nosotros levantaremos una piedra, erguiremos una piedra, una muestra de tu misericordia. Porque aquí es un antes y un después. Gratitud y confianza para lo que viene. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, piedra de apoyo, roca inconmovible de los siglos. Gracias, Señor, por tu gran gloria y tu gran gracia. Señor, oro por tu pueblo, para que tú les lleves, tú les ayudes. Señor, seamos sensibles en el momento de la prueba. Y si estamos viviendo hoy algo, si estamos pasando por algo difícil, que rete mi creencia, que rete mi fe en ti, Señor. Si me apoyo en tu palabra, si me apoyo en tus promesas, voy a vivir. No moriré, sino que viviré, dice el Señor, a través de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra y tu misericordia. Tráenos a bien siempre, hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Hermanos, no olvidemos que el Señor, que es fiel y misericordioso, Él está haciendo algo en tu vida y en mi vida. Sí, amén. Él se está moviendo. Dios siempre está obrando. Dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, mi Padre y yo siempre trabajamos. Sí, amén. Siempre estamos haciendo algo. Algo en tu vida, algo en tu nación, algo en tu hogar, algo en tu colonia, algo en las naciones. Pero ¿sabes qué? Tenemos que ser luz para que Dios se manifieste con ese algo. Sí, amén. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos a Dios, hermanos, en esta hora por la palabra que nos ha sido dada de parte de Dios a través de nuestro hermano Ismael. Dios bendiga su vida y Dios le siga usando para que siga compartiendo ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación que siempre es de parte de Dios. La prueba de la fe. Todos en algún momento de nuestra vida, hermano, hemos sido probados. La dificultad, el problema, la enfermedad, esas situaciones adversas, hermano, esas pruebas, hermano, que atraviesan por nuestra vida, Dios utiliza de tal manera que usted y yo podamos ser fortalecidos y podamos crecer y podamos madurar para lo que viene más adelante. Me recordaba lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, la primera carta de Pedro 5, versículo 8 me parece, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se están cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero la parte que sigue me agrada tanto, hermano. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, dice: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, note esto, ¿no? Después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios desea, hermano, que usted y yo seamos perfeccionados. Que usted y yo, hermano, podamos permanecer firmes. Que usted y yo seamos establecidos y fortalecidos en el Señor para lo que sigue. Porque la vida cristiana consiste, hermano, en prueba tras prueba. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones veamos el reino de Dios. Son muchas las aflicciones del justo, pero de todas nos librará Jehová. Preparémonos, hermano, en esta mañana, tarde ya, para celebrar, hermano, la Santa Comunión, la Cena del Señor. ¿Está listo, hermano? Hemos preparado nuestro corazón, hermano, para celebrar la Santa Cena. Quiero invitar, hermano, así como está de pie, vamos a permanecer unos momentos. Claro, el que pueda hacerlo, el que tenga dificultad
por motivos de salud puede permanecer en su lugar sentado, y si no, los que estamos de pie, hermano, quiero pedirle que tome su Biblia. Vamos a leer el Salmo 103. Me gustaría que todos lo leyéramos, hermano, a una sola voz. Salmo 103. Y le voy a decir hasta qué versículo. Hasta el versículo 17. Salmo 103. Es un salmo muy conocido, claro, a veces solamente los primeros versículos.